Luego ya empezamos con un examen céfalo-caudal, desde la cabeza hasta los pies. El examen físico no debe ir dirigido inicialmente a la patología que pensamos que tiene nuestro paciente. Es decir, si yo pienso que el paciente tiene una hernia umbilical, pues yo no voy a ir directamente a mirarle la hernia umbilical, sino que sea la patología que sea, empiezo desde la cabeza. Y ojalá ustedes se acostumbren a eso, porque lastimosamente los médicos se están volviendo demasiado mecánicos y cuadriculados. Si Andrés llega y me dice, doctor, es que el dedo gordo está infectado. Entonces, sí, Andrés, acostate, quítate el zapato. Sí, el dedo está infectado, tiene una periungueitis y un absceso. Bájate ya, Andrés, antibióticos y te vas. Esa es una consulta totalmente incoherente, mal hecha y antiética, pensaría yo. ¿Qué tal que Andrés tenga una valvulopatía mitral, que sea alérgico a los antibióticos, y además de eso, el foco de la infección era una adenitis inguinal, de donde venía la infección del pie? Entonces siempre el examen hay que hacerlo en ese orden. Empezamos. Lo primero es que el paciente, cuando atraviesa la puerta, yo veo la actitud del paciente. Si Andrés entra tranquilo, por sus propios medios, caminando, me saluda, no lo veo con facies dolorosa, pues yo soy paciente, yo digo, Andrés está en términos generales bien. Me va a consultar algo, pero no es nada grave. Pero si Andrés entra cargado por dos personas, sudoroso, pálido, casi desmayándose, yo sé que es algo grave. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya no lo puedo colocar en el escritorio, sino que directamente a la camilla, y voy haciendo el interrogatorio ya tratando de ayudarle a compensarlo. Yo inmediatamente, si lo veo con pulso bajo, presión arterial baja, pues le digo al auxiliar de enfermería que le coge una vena periférica, le pase líquidos, si está desaturado le coloco oxígeno y empiezo a hacer la consulta, pero no espero que se me muera pues para hacer la consulta. Entonces eso agiliza la inspección del paciente, ¿cierto? ¿Qué tan grave está? Entonces, una vez, digamos, supongamos que Andrés llega por algún dolor abdominal, pero está en regular estado, tampoco está muy grave, entonces empiezo por la cabeza. Vamos a ver si el paciente es normocéfalo, si la contextura del cabello es normal, si el color de la piel es acorde al resto del cuerpo, luego la configuración, la simetría facial, que no vaya a haber una ptosis palpebral que me dé asimetría con una posible parálisis facial, que la nariz no tenga laterorrinia, que la composición pilosa de las cejas y de las pestañas esté normal, que el paciente no esté respirando con las fosas nasales, que sería dificultad respiratoria, que las fosas nasales estén permeables, que la boca esté de un color rosado normal, que no haya cianosis ni palidez. Y ya para, digamos, tener en cuenta para el examen de alguna patología abdominal, hago precisión en dos cosas. Uno, para mirar las escleras, que es la composición blanca de los ojos, y qué es lo que descarto ahí, que Andrés tenga ictericia. ¿Listo? En el mismo ojo, yo hago un examen de la conjuntiva del tarso, miren que es esta, abajo, la de abajo, conjuntiva del tarso, que me sirve para ver si Andrés está anémico o no está anémico. Algunos médicos le llamamos ojo crito, porque es una interpretación del hematocrito. Acuérdense que la otra conjuntiva, parte de la del tarso, es la vulvar, que está cubriendo la esclerótica. Esa es la que se inflama y produce la inyección conjuntival en las conjuntivitis. Algo bien importante en la cara es la boca. Yo le digo a Andrés que saque la lengua y miro si está hidratado o no está hidratado. Algo simple, ¿no es cierto? Igualmente, acuérdense que si estamos pensando que el paciente está deshidratado, hacemos una prueba muy rápida que se llama el signo de pliegue. Es simplemente coger la piel así. Si el paciente está deshidratado, la piel se queda acartonada ahí. Luego pasamos al cuello. En cuello hay una estructura que puede incidir en patología gastrointestinal y también ginecológica, que es la tiroides. Entonces miramos si el cuello es simétrico, que no haya alguna masa dependiente de tiroides, y luego ustedes van a ver en endocrino las maniobras para tiroides, pero si hacemos una de abordaje posterior que se llama Kervine, si Andrés estuviera sentado, entonces hago una maniobra rápida de Kervine, le digo que degluta y miro si la tiroides está aumentada de tamaño. Y eso puede influir para dos enfermedades que tienen que ver con hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo produce estreñimiento crónico, pérdida de peso y también trastornos menstruales en las mujeres. Y el otro, lo contrario, el hipertiroidismo produce aumento de peso, disminución de peso y estreñimiento y diarrea. Entonces, para que lo tengan. Luego, en el examen torácico, pues es muy rápido, aquí lo vamos a hacer muy rápido, ustedes ya lo saben hacer. Cardiopulmonar. Primero, la simetría del tórax, que no haya uso de músculos accesorios para dificultad respiratoria. Observamos el patrón respiratorio, que es importante. Acuérdense que un hombre respira más con patrón abdominal y una mujer con patrón torácico. Ahora, cuando hablemos de alguna patología, es importante tener en cuenta eso. Con eso terminamos el examen rápido de lo demás del paciente y nos vamos a abdomen. Entonces ahorita vamos a empezar con nuestro examen de abdomen.
Miren que para hacer el examen de abdomen no se necesita que él o la paciente se quite toda la ropa. Dice que no haya palidez, etc. El otro es el perfil del abdomen. Yo simplemente me agacho y veo si Andrés tiene alguna protrusión en alguna parte del abdomen. Y veo que en términos generales es un abdomen plano. Pero aquí habría que pensar en dos cosas. Si Andrés tiene una distensión total del abdomen, ¿no? Con distensión total del abdomen, con ombligo vertido hacia arriba, yo tengo que pensar en ascitis. Ascitis es líquido libre en cavidad abdominal mayor de 25 cc. ¿Listo? Y la causa más importante, 80%, es la cirrosis hepática. Bueno, pero si yo encuentro una leve distensión del abdomen, con un ombligo invertido hacia adentro, el paciente no tiene vómito y no se lo ve mal, acabado de almorzar, yo pienso que es simplemente una comida copiosa que ha distendido el abdomen. ¿Listo? Muy bien. Si el paciente tiene distensión abdominal con vómito, acompañado de vómito en más de 7 u 8 oportunidades y luego dolor abdominal con ausencia de flatos o de deposiciones, debo pensar en síndrome de obstrucción intestinal. Acuérdense que la obstrucción intestinal, si es alta, el paciente tiene vómito alimenticio. Si el paciente tiene obstrucción baja en el colon, habrá vómito fecaloide, como de materia fecal. Ahí en las obstrucciones que ya estamos hablando, tenemos en cuenta dos que se llaman pseudo-obstrucción intestinal. ¿Qué significa pseudo? Parcial, no total. Hay dos elementos que se llaman íleos. Íleo, no de la parte anatómica, sino funcional. Íleo puede ser ilio mecánico o ilio paralítico. El ilio mecánico, como su nombre lo dice, es que hay una comprensión de las asas. Puede ser un volvulus, una intususcepción, niños, ¿sí? Una hernia estrangulada, y eso comprime el intestino, eso es mecánico. ¿Qué característica semiológica tiene ese ilio mecánico? Que tú vas a ver movimientos peristálticos, son los movimientos intestinales que se perciben en la piel, y que al auscultar los ruidos intestinales están presentes. Es un ilio mecánico. El ilio paralítico, que se produce por pérdida de electrolitos, sodio, potasio, cloro, por ejemplo, una diarrea severa, un vómito persistente, o en pacientes que se les hace cirugía abdominal, se manipula las asas y produce ilio paralítico. La característica del ilio paralítico es que no hay movimientos peristálticos y a la auscultación no hay ruidos intestinales para que lo tengan. Muy bien. Un elemento central del abdomen es el ombligo, miren, está en todo el centro del abdomen, sobre una línea media que se llama línea alba, sobre la cual se implantan los folículos pilosos, tanto en el hombre como en la mujer. Ese ombligo generalmente es invertido, ¿no? Hacia adentro. Ahí estamos conectados por un cordón umbilical hacia nuestra madre. En el momento que nacemos, lo cortan y el ombligo hace una retracción. En las razas afrodescendientes se nota genéticamente que el ombligo protruye un poquito sin necesidad de que sea hernia. Ese ombligo puede en algún momento supurar. El paciente puede llegar y decir: estoy supurando por el ombligo, sale pus, doctor. Y uno lo mira y realmente hay pus, y eso se llama onfalitis. Y la causa de la onfalitis se llama, o se debe, a una persistencia del conducto onfalomesentérico. Es decir, que el tratamiento no es únicamente antibiótico, sino que hay que hacer un proceso quirúrgico resecando ese resto embriológico. Si no, el paciente va a persistir con esa sintomatología. Bueno, vamos a mirar en el abdomen unas manifestaciones vasculares de algunas patologías. Tal vez el más importante es el signo de cabeza de medusa, que son dilataciones varicosas desde la periferia desde el centro del ombligo a la periferia. Es parte de la circulación colateral del síndrome de hipertensión portal, que está compuesto por el síndrome de hipertensión portal, circulación colateral, ascitis y esplenomegalia. En la circulación colateral, ¿qué tenemos? Varices esofágicas arriba, signo de cabeza de medusa y hemorroides en la parte anal. Esos son los componentes. ¿Qué otras manifestaciones vasculares? Podemos tener dilataciones varicosas verticales, ¿sí? Longitudinalmente. Esas son manifestaciones de obstrucción de vena cava inferior. Creo que en tórax les han de haber hablado sobre obstrucción de vena cava superior. Y las manifestaciones son iguales. Una circulación colateral en tórax y el edema en esclavina, que es un cuello supremamente ancho. Eso es obstrucción de vena cava superior. Tenemos otras manifestaciones vasculares en abdomen. El signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Cullen son lesiones equimóticas alrededor del ombligo. Y el de Gray-Turner es lesiones equimóticas en la región paralumbar acá, ¿sí? Más grandes que las de Cullen, que son manifestación de
hemorragia o de hemoperitoneo retroperitoneal. Hemorragia retroperitoneal. Causas: pancreatitis hemorrágica, cirrosis hepática o pacientes que sufren trauma cerrado de abdomen, un accidente de tránsito, y vemos esos signos. Lo que tenemos que saber es que el paciente tiene hemoperitoneo. Y eso es tan interesante, chicos, porque ustedes cuando ven un paciente en urgencias o lo van a ver y tiene esos signos y con descompensación hemodinámica, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, hipotérmico con desaturación, el paciente está perdiendo mucha sangre. Entonces yo ante eso, lo que tengo que hacer es inmediatamente subirlo a quirófano, porque tengo que hacer una laparotomía y salvarle la vida. Lógicamente que en urgencias estabilizamos líquidos y subimos a cirugía. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué más miramos en la inspección? Ya mencioné lo de los movimientos peristálticos. Puedo mirar en algunos pacientes, sobre todo los delgados, que en la región periumbilical puedo mirar un latido aquí. Esto se mueve así. Eso me hace pensar en aneurisma disecante de la aorta abdominal, que luego lo debo confirmar con la auscultación. Hay lesiones en piel de abdomen, como en cualquier parte de piel. Entonces vamos a ver dermatitis de contacto, por ejemplo, eritema y descamación. Se ve mucho, por ejemplo, en personas con un poquito de obesidad, en la zona del resorte del pantalón, de la correa, haya enrojecimiento, eritema, con mucho ardor, y eso es por tallar la correa. Entonces eso es una dermatitis de contacto. En las mujeres, en esta zona, cuando son mujeres adultas, el brasier puede bajar hasta esta parte, y en esa zona también puede haber una dermatitis de contacto por la sudoración de las glándulas mamarias. Puedo ver fibromas, puedo ver lipomas, puedo ver infecciones por hongo, piñas, ¿no? Es importante. Y otra cosa que puedo mirar en la inspección son las hernias de la pared abdominal. En el tablero está un punto especial sobre eso. Entonces, en el examen de las hernias, la primera parte es con inspección. Yo puedo ver las 5 hernias de la pared abdominal: epigástrica, umbilical, inguinal, crural o femoral, y una quinta que se llama incisional o eventración. ¿Qué se necesita para esa hernia? Que haya una cirugía previa. Por ejemplo, si a Andrés le han hecho una colecistectomía subcostal abierta, que se llama la incisión de Kocher, y ahí en esa herida, en esa cicatriz, se produce una hernia, esa es una hernia incisional. Si tuviéramos un paciente que aquí le hicieron una apendicectomía con una incisión que se llama McBurney, y yo veo ahí una hernia, eso es una eventración. ¿Listo? En la corrección de las hernias se llama herniorrafia, con F. Y de una eventración se llama eventrorrafia. Rafia es sutura. Uno lo que hace es corregir el sitio donde está la hernia. Bueno, en algunos pacientes, y lo tenemos aquí con Andrés, tenemos estrías. Miren. No solo en las mujeres embarazadas tenemos estrías. Cada vez estamos viendo más en personas jóvenes, hombres, por un poquito de aumento del panículo adiposo. Las vemos aquí, las vemos en tórax y las vemos en espalda. Eso es normal, no es una alteración patológica. Muy bien. Dentro de inspección, creo que hemos revisado todo esto. La auscultación, se utiliza nuestro aparato que es con endoscopio. Algunas personas le dicen descrestoscopio, porque dicen que los médicos descrestamos eso. La auscultación, acuérdense, el ponendo va con los auriculares hacia adentro. Esto tiene un diafragma y tiene una campana, la campana que es pequeña, que tú la puedes manejar así, si está abierto o cerrado, depende, pasando el dedito por acá. La campana solo es para auscultar focos cardíacos, no se hace presión, sino simplemente se coloca lo más mínimo para que pueda auscultar, y el diafragma sí es para el resto y se hace presión. La forma de coger es importante, pues aprendan a coger bien como ustedes quieran, pero yo hago esto, utilizo el dedo medio en la mitad y los dos laterales acá. Hay gente que coge así, ¿no? Otros que cogen así. Lo único que yo digo es que no vayan a coger así, que se ve muy feo. Ustedes pueden escoger su gusto. Muy bien, entonces yo aquí ya, ¿qué hago con la auscultación en el abdomen? Yo debería utilizar para la auscultación solo auscultar el flanco izquierdo y el flanco derecho. Ausculto, hago presión porque el diafragma hay que hundirlo. ¿Y qué debo percibir? Digo, ruidos intestinales presentes, normales. Ruidos intestinales presentes, disminuidos. Ruidos presentes, aumentados. O ruidos intestinales ausentes. Eso sí es significancia clínica. El resto no. Entonces esa es una sugerencia para que ustedes lo hagan. Lo otro que hago en la auscultación es que ese paciente que vi el latido, yo puedo colocar mi fonendo en la línea periumbilical izquierda, ahí. Si ya vi el latido, no vayan a hacer mucha presión.
Otro que hago en la auscultación son soplos. Aparte del aneurisma disecante de la aorta, yo puedo escuchar soplos en la arteria renal. ¿Cómo ubico la arteria renal? Con un punto que se llama punto ureteral superior, que lo vamos a ver más tarde, línea medio clavicular con una intersección con el ombligo. Ahí está el punto ureteral superior. No se olviden que el riñón es retroperitoneal. Pues por acá no puedo hacer, pero sí puedo. Si hay una patología que se llama atresia de la arteria renal, pues lo puedo escuchar aquí con un soplo. Atresia es estrechez. Eso es congénito. Ustedes vieron que yo dije que había que escuchar el posible aneurisma en la región periumbilical, pero también puedo escuchar las ilíacas y puedo escuchar las femorales. Que puede haber, pues, aneurisma, ¿no? Gracias. Tercer punto, percusión. ¿Listo? En la percusión no se tiene en cuenta el sitio del dolor. Debo empezar por epigastrio en los 9 cuadrantes, aquí sí, y producir esa percusión. Lo puedo hacer en la siguiente. Entonces mi mano va adosado al abdomen, hago presión sobre el dedo medio, miren, los otros simplemente se pegan, extendidos. Mi mano va en garra, miren, en garra, no puedo percutir así, sino en garra. Hagan su mano en garra. Y van a hacer 2 golpes secos sobre la segunda falange del plexo, con el plexo. Tiene que sonar, si no, pues no. Y lo puedo hacer en varias formas. Uno puede hacer en abanico, otro en Z y otro en columnas. Los voy a hacer en Z. Lo puedo hacer en columnas. O lo puedo hacer en abanico. Y si ustedes han escuchado, en los diferentes sitios la percusión cambia. Por eso normalmente uno dice en la historia clínica, timpanismo variable. Timpanismo es el ruido de la percusión. ¿Por qué variable? Porque cambia la composición interna del intestino y del estómago. Si el estómago está recién comido, pues va a haber un timpanismo muy bajito. Si hay deposición en el colon descendente, pues habrá matidez tendiente a un timpanismo bajo. Pero si no hay alimento, habrá un hipertimpanismo. Entonces, timpanismo variable. Bueno. En la percusión hay una maniobra que se llama la onda ascítica, ¿sí? Y la onda ascítica a veces nos toca hacerlo solos porque no tenemos quién. Pues la idea es que yo coloco mi mano, que es la izquierda como sensor, la derecha adoso mi dedo pulgar sobre la línea alba, ahí, y mi mano la coloco en garra. Hundo un poquito acá y hago esto. Pues cambiaría de mano esto para hacer. La idea es que si yo golpeo y siento que mi mano acá le golpea, es una onda ascítica positiva para citis. Pero si tengo a alguien que me puede colaborar, si tengo una persona que me colabore, entonces vas a tu mano izquierda. Coloca la persona la mano izquierda sobre la línea alba, haciendo un poquito de presión. Igual yo coloco mi mano como sensor y la otra, pero voy a percutir con toda la mano. Si siento eso, sería una onda ascítica positiva. Ahí, si la cantidad de líquido es muy poquita, pero dudo que haya citis, ahí podría ser un signo diferente que se llama el signo de la onda cambiante. ¿Qué significa? Le digo a Andrés que por favor se coloque de lado. Es decir, como el líquido es poquito, pues voy a tratar de que por gravedad el líquido se vaya hacia el lado que yo lo coloco, sobre el decúbito lateral izquierdo. Posición normal, ahí. Y miren, ahí en esta parte, el líquido se bajó acá. Entonces yo percuto acá. Si hay matidez, digo onda ascítica cambiante positiva y del otro lado igual. Muy bien. Dentro de percusión tengo que hacer percusión hepática. Les había mencionado que cogemos como referencia el quinto espacio intercostal derecho, con línea medio clavicular, que en el hombre es la mamila y en la mujer el pezón. Ahí, ese es el punto de referencia inicial. Ese está en el quinto espacio. Bajo 2 espacios, miren, sexto y séptimo, y desde aquí voy a empezar a percutir hasta el reborde costal. Percuto en los espacios intercostales. Ahí aparece la matidez. Entonces Andrés tiene un hígado de tamaño normal. Se dice que desde ahí, desde el séptimo hasta acá, debe medir más o menos 11 centímetros, 11 a 12. Si la matidez hepática pasa del reborde costal, uno dice que hay hepatomegalia. Y ahí ustedes en la historia colocan un revés, un centímetro, 2 reveses, 3 reveses, por debajo del reborde costal, están indicando qué tan grande está el hígado. Acuérdense que en una enfermedad tan importante que tenemos como la cirrosis hepática, el hígado hace hepatomegalia en la fase media,
ni en la inicial ni en la final o terminal de la cirrosis hepatomegalia, solo en la intermedia. Hay algunos autores que dicen que se puede aceptar que el hígado pase de 2 centímetros de reborde costal. Realmente, unificando criterios, es preferible que ustedes se queden con la idea del otro grupo de investigadores que dice que el hígado debe ser normal hasta el reborde costal. Pero en todo en medicina hay controversia, ¿no? Bueno. ¿Qué más en percusión? Puedo hacer percusión de vaso. Acuérdense que el vaso es retroperitoneal. Pues tengo que tener herramientas para buscar, en este caso, pensar que el vaso está aumentado de tamaño, se llama esplenomegalia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco la línea axilar anterior, mírenla, y me voy hasta el 11º espacio intercostal, que es el último, aquí. En ese punto voy a percutir. Miren que es timpanismo. Si yo a Andrés le encuentro matidez en ese punto, que se llama punto de Castell, que también entra para el examen del lunes, el punto de Castell me dice si hay matidez esplenomegalia. Si es timpanismo es normal. Ahí les menciono algo también que tenemos en cuenta para vaso, que no está en el tablero y que alguien lo podría notar, tanto el punto de Castell como en la línea de Piorri. Cojo la articulación esternoclavicular izquierda y me voy con una línea oblicua hasta el 11º espacio intercostal, y ahí supongo yo que está el polo antero-inferior del vaso. Y si está más abajo ya diríamos que hay esplenomegalia. Entonces llegamos a la estrella del examen de abdomen, que es palpación. En la palpación yo les decía que hay unas consideraciones generales que hay que tener en cuenta y que es punto de evaluación para el día lunes. Para la palpación yo tengo que colocarme del lado derecho del paciente, tengo que mirar muy frecuentemente el rostro del paciente, tengo que tener mis manos abrigadas, uñas cortas, es algo que es bien difícil con mis alumnas, estudiantes tan bonitas y tan coquetas y tan bonitas que tienen sus uñas pintadas de los diferentes colores, pero que les va a tocar de aquí en adelante ya adaptarse al papel de médicas, ¿no? En los hospitales no les permiten utilizar uñas largas ni esmaltadas. ¿Qué más? Tengo que empezar por el sitio contrario al sitio del dolor. Si Andrés se queja de dolor en epigastrio, tengo que empezar por hipogastrio. Si me duele en flanco derecho, por flanco izquierdo, y viceversa, como dijo la reina de Antioquia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay dos tipos de palpación, superficial y profunda. La superficial lo único que busca es hipersensibilidad, es decir, dolor, nada más. Lo haces con una sola mano. La palpación profunda, buscas puntos dolorosos, masas, visceromegalias, y lo haces bimanual, ¿no? Entonces, una palpación superficial general del abdomen sería, si yo soy diestro, pues lo hago con mi mano derecha, miren, de dos formas. Yo puedo hacer movimientos oscilatorios en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En caso de una palpación superficial, y Andrés me dirá si le duele o no le duele. O puedo hacer movimientos rectantes para producir lo mismo. Se puede hacer de las dos formas, buscando sensibilidad. Ahí, la maniobra que estoy haciendo se llama la maniobra del escultor, que está al final, que lo que busco es relajar la pared abdominal. Esa es la maniobra del escultor. Bueno, en la palpación profunda, general, se hace con las dos manos, es bimanual. Puedo hacerlo de diferentes formas. Puedo hacerlo en abanico, adosando mis manos, que es lo que yo utilizo generalmente. Miren, siempre mirando a mi paciente, o lo puedo hacer en forma rectangular, ¿vale? Pero puedo hacerlo sin adosar las dos, sin montar las dos manos, simplemente adosando los índices, miren. O puedo hacer con las manos separadas, que se llama la técnica del deslizamiento. Esa es la palpación bimanual. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con la lista que está allá. Miren que no hemos empezado todavía con la lista. Entonces vamos a empezar por vesícula. Me van mencionando ustedes. Primero, punto cístico. Muy bien. Entonces, ¿cómo ubico punto cístico? Línea medio clavicular, miren, clavícula, hasta el reborde costal, paso el reborde costal, y ahí está el punto cístico. Todos los puntos del examen de abdomen se deben hacer con una mano, una sola mano. Y la mano va oblicua, miren, oblicua. Simplemente hago, le digo a Andrés, ¿le duele o no le duele? $1, punto cístico. Si a Andrés le duele, dice, sí, doctor, me duele, positivo para colecistitis, pero también puedo encontrarlo positivo en coledocolitiasis o en colangitis. No es positivo en colelitiasis.
Segunda maniobra, ese es punto. La primera maniobra, Morphy. En el punto cístico que ya lo identifiqué, coloco mi mano, hay dos formas de hacerlo. Pueden colocar ahí en Morphy entre paréntesis 2, para que sepan que son dos formas. La mano totalmente paralela al abdomen, miren, en el punto cístico. Y le digo a Andrés que tome aire, por favor. Bota. Y en la segunda toma aire, introduzco la mano debajo del reborde costal. Si le duele, positivo para patología biliar, colecistitis, colangitis. La otra técnica es, en el mismo punto cístico coloco mis pulgares, ahí, y trato de abrazar el abdomen de Andrés. Igual, toma aire Andrés. Bota. Otra vez. Igual, ¿no? Son las dos técnicas de Morphy. La siguiente maniobra se llama Courvoisier. Esa es la única palabra en todo lo que ustedes ven allá, francés, por eso se dice Courvoisier. Courvoisier. Como son los franceses romanticones todos, ¿no? Courvoisier. La maniobra de Courvoisier es que antes la semiología todo era francesa y luego ya se volvió anglosajón. Entonces lo poco que quedó es ese. Courvoisier. Ubico el apéndice sifoides. Allí coloco el segundo dedo, miren, sobre el reborde costal. Y voy bajando hasta el punto cístico. Si ahí, Andrés, yo le encuentro una masa, yo digo Courvoisier positivo para tumor de vesícula. Pero puede dar falsos positivos. Cáncer de cabeza de páncreas, hepatocarcinoma, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ese es Courvoisier. Ahí tendríamos que mencionar la ley de Courvoisier-Terrier. Ley, dice, todo paciente ictérico con vesícula palpable, no dolorosa, debe pensarse en cáncer de cabeza de páncreas. Es la ley de Courvoisier-Terrier. Bueno, seguimos con hígado. En hígado hay varias. Dice monomanual ascendente, es decir, monomanual, una sola mano. Ascendente, ¿qué es? Yo me coloco acá. Toda la palpación de hígado, buscando hepatomegalia, se hace desde la fosa ilíaca derecha. Siempre se hace con fosa ilíaca derecha. Entonces, en inspiración, toma aire y bota, voy ascendiendo hasta el reborde costal. Si encuentro hepatomegalia, el borde hepático estará ahí palpable. Monomanual ascendente. La otra es monomanual en cuchara. Cambio la posición de mi cuerpo y voy ascendiendo. Miren, solo cambié la posición de la mano. Voy ascendiendo en inspiración y cuando llego al reborde costal hago esto, cuchara. ¿Listo? Y se tocará hacia el hígado externo. Seguimos con las bimanuales. La primera dice Gilbert, maniobra de Gilbert. Entonces, voy a colocarme acá con las dos manos, lo hacerlo en esta forma. Voy ascendiendo en inspiración, miren, desde la fosa ilíaca hasta llegar al reborde costal. Si hay hepatomegalia lo puedo percibir. Luego sigue la maniobra de enganche de Matthew. Cambio de posición igualmente con mis dos manos. Voy desde la fosa ilíaca en inspiración, voy ascendiendo y cuando llego al hipocondrio derecho hago esto, enganche de Matthew. Pueden hacer eso. Luego viene la maniobra de Chofar. Solo es Chofar, maniobra. Si solo sale Chofar es maniobra hepática para buscar hepatomegalia. ¿Qué hago? Coloco mi mano izquierda en la región lumbar, levanto la región lumbar tratando de que el hígado quede como un poco más asequible a palpar y voy subiendo, ¿no? En inspiración y busco si hay hepatomegalia. Chofar. Luego seguimos con estómago. Solo hay una maniobrita, no es que sea estómago, pues palpación general, pero hay una maniobra que se llama la maniobra de burbujeo. Pues coloco mi mano, miren aquí en el epigastrio, así, una sola, y hago esto, como un enganche aquí. Si al hacer eso yo escucho un burbujeo, se llama prueba de burbujeo positivo para síndrome pilórico, pero lógicamente el paciente empieza consultado por vómito persistente. Y esa prueba me confirma síndrome pilórico en los adultos, cáncer gástrico, úlcera gástrica y en los niños síndrome pilórico congénito. Ese síndrome pilórico congénito en los niños pues es incompatible con la vida y hay que operarlo, hay que hacer una cirugía de urgencia. Seguimos, me van mencionando. Páncreas. Vamos a hacer una nadadita con agua. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, páncreas tenemos una sola maniobra que se llama la maniobra de Groth. Acuérdense que la pancreatitis, que les va a tocar leer a ustedes, la característica de la pancreatitis es que el paciente presenta un dolor transfixiante con una puñalada que atraviesa el abdomen hasta la región dorso-lumbar, que generalmente se presenta cuando el paciente ha ingerido combinación, sobre todo acá en Nariño, de comida copiosa en grasa y licor. Entonces, ahora en el mundial, pues eso se nos va a dar de moda, los que están en urgencia les va a tocar ver eso.
Entonces, ese dolor transficiante 10 días acompañado de vómito y compromiso del estado renal nos hace pensar en una pancreatitis. Entonces, dice la maniobra de Grot. Yo tendría que colocar en Andrés, debajo, en la región lumbar, un cojín para que levante, ¿no? Y la maniobra de Grot, acuérdense que el páncreas viene la cola en el hipocondrio izquierdo, el cuerpo en el mesogastrio y la cabeza en el hipocondrio derecho. Entonces la palpación del páncreas viene en, como se describe el dolor, es en cinturón, no en banda, todo el hemiabdomen superior. Hay que hacer esto, en la maniobra de Grot se hace todo eso. ¿Listo? Bueno, y encontraremos hipersensibilidad como positivo. Los puntos de páncreas son disjardines, hay gente que dice disjardines, y el otro Chauffard-Rivette. Nosotros decimos disjardines. Trazamos una línea imaginaria entre el ombligo y el hueco axilar. 5 centímetros por encima de esa línea está disjardines, como es punto, positivo para pancreatitis. 2 centímetros por encima está Chauffard-Rivette. Y ahí yo les comentaba en clase que algunos autores hablan del punto coledocociniano de Chauffard-Rivette. ¿Por qué? Porque ese punto puede ser positivo en coledocolitiasis. Es para que lo tengan en cuenta. Seguimos con apéndice, nada menos y nada más. Ese personaje nos va a hacer doler la cabeza, nos va a angustiar, ojalá no nos toque afrontar investigaciones judiciales por eso, porque un mal diagnóstico de una apendicitis puede terminar un médico embolatado por hacer un diagnóstico muy afanado. Entonces, les mencionaba, creo que en alguna oportunidad, que los textos de cirugía, de semiología, mencionan hasta 50 maniobras para apendicitis, solo para apendicitis. Eso hay de todo. Yo les escogí los más importantes. Si ustedes se aprenden esto en la vida como médicos no necesitan más. Pero lo primero tenemos unos puntos que se llaman punto de McBurney, punto de Monro, punto de Morris y punto de Lance. ¿Cómo hago para ubicarlos? Cojo la cresta ilíaca derecha, miren, antero superior derecha. Trazo una línea imaginaria en el ombligo. Divido esa línea en 3 tercios. En el primer tercio está McBurney, mano oblicuo. Positivo en caso de apendicitis. En la mitad, Monro. Y cerca al ombligo en el otro tercio, Morris. De Morris trazo una línea longitudinal o vertical hacia el hipogastrio y se va a cruzar por una línea que trazo con las crestas ilíacas. Ahí está Lance. Repito, McBurney, en la mitad Monroe, en el lado del ombligo Morris y hacia abajo Lance, que en caso de apendicitis será positivo. Luego venimos con las maniobras. La primera se llama la maniobra de Robson. Por favor, escriban bien en los exámenes. No es como les suene, sino como se escribe. Robson termina en ING. Voy a ubicar el punto contralateral de McBurney. Aquí está McBurney y voy a buscar del otro lado el punto contralateral. Más o menos hago esto y aquí busco contralateral. Pero Robson es maniobra, entonces no es que hago esto, sino que trato de hacer una palpación, miren, tratando de llevar el gas del colon descendente al colon ascendente. Si duele en fosa ilíaca derecha es un Robson positivo. Pero si yo al hacer la maniobra de Robson duele es acá en fosa ilíaca izquierda, negativo para apendicitis y hay que pensar en una diverticulitis, que la mayoría de las diverticulitis dan sobre el colon descendente. Siguiente, la maniobra de Soaps. En la maniobra de Soaps, cojo mi mano en la región bimaleolar, no en los tobillos ni en los tubillos, sino región bimaleolar, mi mano derecha. Le pido a mi paciente Andrés que doble la pierna y que haga fuerza contra su pecho. Trata de llevar la pierna. Y yo hago contrafuerza. Si duele en fosa ilíaca derecha es un Soaps positivo. Ahí en Soaps, por favor, también colóquenme en 2 porque hay 2 formas de Soaps. Te vas a colocar del lado izquierdo, Andrés, el cúbito lateral izquierdo, mi mano en la región bimaleolar y hago una hiperextensión de la pierna. También si duele en fosa ilíaca derecha es la segunda forma de Soaps. Obturador. Región bimaleolar, hacemos flexión de la rodilla, pero acá hago una abducción. Si hay dolor en fosa ilíaca derecha, obturador positivo. Para apendicitis. Talopercusión. Cambio de mano. Izquierda coge el tobillo, bimaleolar. Subo 45 grados y pego un golpe seco en la región plantar. Si duele en fosa ilíaca derecha, es positivo para apendicitis. Luego vienen las maniobras de peritonitis. Ojo, Blomberg y Musi no son de apendicitis. Serán de apendicitis perforada cuando ya haya peritonitis. Entonces, Blomberg, para peritonitis. Sirve para peritonitis de mi abdomen inferior, del ombligo para abajo. Y Musi, el resto de la pared abdominal.
Entonces para Blomberg, cojo mis dos manos, véanme cómo la hago, porque a mí me da rabia el día del examen práctico, que los evalúo, que hacen, sí, profe, Blomberg, profe, se pone la mano en el bolsillo. Eso no, hay que hacerlo con mística, ¿no? Blomberg, dos manos, voy a hacerla. Palpación profunda, miren, hundo, si le duele a Andrés, y le digo, Andrés, ¿te duele al hundir o al soltar? Rápido, miren, ahí no dice pues en pasos, pero es esto, Blomberg. ¿Te duele más al hundir o al soltar? Entonces, negativo, Blomberg negativo. Si le duele al soltar, positivo para peritonitis. Por eso se llama maniobra de rebote. Y Musi es lo mismo, pero en el resto de peritonitis generalizada hago lo mismo, suelto. ¿Cierto? Suelto. Entonces no vayan a hacer eso. Mano acá en el bolsillo. Sí, profe, elegantes. Y luego no les pone cero. No, pero si yo la hice en la maniobra. Muy mal hecha, así no se hace. Listo, seguimos. Con colon. Tenemos tres maniobras. Sigaud 1 y 2 y pron. Sigaud 1. Eso es para ciego. Colóquenme ahí colon entre paréntesis ciego, por favor. Es para patología de ciego. Sigaud 1. Mi mano en gancho, miren. Si tuviera aquí un gancho. Cojo acá la región de la fosa ilíaca derecha y lo presiono. Y con la otra mano hago una palpación aquí buscando sensibilidad en la zona de ciego. Positivo para colitis de cualquier tipo, idiopática, ulcerativa, enfermedad de Crohn, etc. Sigaud 2, ya no haces gancho, sino que con la mano en coca, ¿sí? Un gancho, trato de llevar este gas acá hacia el ciego, y ese se llama Sigaud 2. Y pron, que funciona como maniobra y punto, la mano perpendicular, miren, en la fosa ilíaca derecha, hundes, si duele, pron positivo para ciego, patología de ciego. Seguimos con vaso. En vaso, acuérdense que vaso está sobre el hipocondrio izquierdo retroperitoneal. Vaso es retroperitoneal izquierdo, hipocondrio izquierdo. No es palpable, normalmente. Tuvimos dos ayudas previas, Casten y Piorren. Dependiendo de eso ya yo hago las maniobras. Entonces la primera maniobra dice monomanual ascendente. Algo que es bien importante es que el vaso crece en esta dirección, hacia la fosa ilíaca derecha. Uno habla de esplenomegalia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Sí? Entonces por eso la palpación de vaso se hace desde allá. Tenemos la monomanual ascendente. Yo coloco mi mano sobre la reja costal y la otra con la izquierda voy ascendiendo en inspiración, tratando de buscar una posible esplenomegalia. La otra es la monomanual en cuchara. Simplemente es que yo hago presión acá y al llegar acá hago esto. ¿Sí? Luego vienen las bimanuales. Entonces la primera es la de Middleton. Le digo a Andrés que por favor coloque su mano debajo de la región lumbar y métala bien. Eso. Lo que hago ahí es levantar la pared abdominal. Igual en Middleton, presión hacia acá y desde la fosa ilíaca hago esta palpación, buscando esplenomegalia. Luego vienen las dos especiales, que se llaman Nageli y Merlo. Algo importante de las dos, y por favor colócame ahí con marcador haciendo un ganchito entre Nageli y Merlo, posición de Schuster, porque los dos utilizan la posición de Schuster. ¿Qué hago? Bien, póngale cuidado. Le digo a Andrés que se coloque del lado izquierdo, de cúbito lateral izquierdo derecho. A veces ustedes en el examen se confunden con la lateralidad. Ahí está en posición de cúbito lateral derecho, sencilla, ¿no es cierto? Ahora, le digo a Andrés que flexione la pierna izquierda y que los brazos los coloque el uno debajo de la cabeza. Ahí, yo, con un elevador, es una camilla para gringos, yo me trataría de colocar la rodilla en la región lumbar, miren, y lo llevo a 45 grados intermedio lateral. Esa es la posición de Schuster, ¿correcto? Ahí hago la maniobra. Nageli, coloco mi mano en la región de la reja costal y con mi otra mano voy ascendiendo hasta el hipocondrio. Eso es Nageli. Merlo se diferencia que en vez de colocar la rodilla, coloco mi cadera y lo llevo a 45 grados. Ahí está Schuster, ¿correcto? Y en Merlo la diferencia es que trabajan las dos manos desde abajo. La derecha me va a hacer por eso se llama Merlo, el escultor, con esta hago una relajación del abdomen, aquí mismo, hago una relajación, y con la otra, desde la fosa ilíaca izquierda, voy ascendiendo hasta el hipocondrio izquierdo buscando esplenomegalia.
digamos, voy a hacerlo de hernias de una vez para no enredarnos con lo de urología, lo de nefrología. Voy a pasar a hernias. Si usted sospecha una hernia de la pared abdominal, la mejor posición, mire, es una pregunta de quiz, abierto o en test. La mejor posición para examinar una hernia, posible hernia de pared abdominal, ¿cuál es? Es en bipedestación, de pie. Pero como yo estoy haciendo un proceso de enseñanza, el examen de hernias debe empezar en decúbito dorsal, ¿cierto? Mirando hacia arriba. Y lo primero que hago es inspección, ya les dije. Miro si hay alguna de las hernias que ya les mencioné, epigástrica, umbilical, inguinal, por la rehabilitación. En la inspección también hago dos maniobras que dice allá Valsalva. Le digo a Andrés que por favor levantemos estas piernas y veo si protruye algo aquí. Estoy aumentando la presión intraabdominal. Miro. Y la otra forma es levantando el tronco. Este es más selectivo. Entonces, Valsalva, ¿no? Eso es inspección. Luego, allí hago palpación. Entonces, quiero que me coloquen debajo de Valsalva y antes de bipedestación, palpación. Sí, debajo de Valsalva, en el medio. Coloca palpación. Entonces, si por ejemplo, a Andrés yo le encontré una hernia epigástrica, ahí, la vi, y luego con los de Valsalva noté que se protruye, aumentó. Entonces, ¿qué hago? Palpación. Entonces, pongamos aquí está la hernia. Hagan de cuenta que este es el anillo herniario y ahí está la hernia. ¿Correcto? Entonces, yo al hacer palpación, si es una hernia simple y corroborar que es una hernia, mi ayudante. Entonces, pasa tú. Este es el anillo hernial. Esta es la hernia. Al hacer yo palpación, la hernia desaparece. Gracias. Uno dice, cede a la digitopresión. Desaparece la hernia. Y ahí confirmo que es una hernia. Pero supongan que está ahí y al hacer la palpación no baja. Hay dos posibilidades. Que sea un síndrome de abdomen agudo y que haya Blomberg o Musi positivo, entonces una hernia estrangulada o encarcelada. Si no hay Blomberg ni Musi positivo, tú lo tienes que pensar que eso no es una hernia, sino un fibroma, un lipoma, etc. Un quiste sebáceo. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Luego ya dice en bipedestación, entonces te paras, ven acá, lo coloco delante mío, levanto y supongamos que estoy pensando en la hernia epigástrica. Entonces yo le digo a Andrés que puje, por favor. Para un hombre a veces es difícil. Puja, como así lo pones abajo. Yo veo y puedo ayudarme con mi mano y corroborar que es una hernia. Supongamos que sea inguinal lugar. Pujo y toco. Puja. Eso. Ese es en bipedestación. ¿Listo? Volvemos. Ahí acabamos abdomen y pasamos a riñón. Entonces el riñón, igual el paciente en decúbito dorsal, eso hay que decirlo en el examen, ¿no? La posición que va el paciente. En decúbito dorsal vamos a examinar posibles maniobras que nos orienten a patología del riñón. Como los riñones son bilaterales, tengo que hacer un lado y del otro. Entonces, para que ustedes vean, voy a hacer primero la maniobra de Guyon. Coloco mi mano derecha sobre la región lumbar, miren, y levanto. Y con mi otra mano, en el punto ureteral superior, línea medio clavicular con intersección con el ombligo, hago esto, busco sensibilidad del riñón. En inspiración. Todas las maniobras del riñón son en inspiración y buscan sensibilidad para el riñón. No es palpar el riñón. Guyon. La siguiente se llama peloteo renal. Es el mismo Guyon, pero cambia de función las manos. Esta izquierda, que era la que palpaba, ahora se queda quietica como sensor. Y la otra, que estaba quieta, va a hacer esto. Peloteo renal. Ambas positivas cuando el paciente dice me duele, cuando estás haciendo el movimiento. Positivo para pielonefritis, neurolitiasis, glomerulonefritis, etc. Tercera, dice Israel. Colócate del lado izquierdo. Miren que ahí está en decúbito lateral. A diferencia de Schuster, solo doblo la rodilla. Este brazo le digo a Andrés que lo cuelgue. Y esto no es por molestarlo al paciente, sino que en esa posición relaja la zona lumbar. Entonces, ¿qué hago? Busco el punto ureteral superior, anterior superior, acá, y la otra mano en el triángulo renal posterior. En inspiración, toma aire, Andrés, otra vez, toma, hago esto. Esa es la maniobra de Israel, positivo para eso. Antes de que cambies de posición, colócate de cúbito prono, boca abajo. Montenegro, entonces, acá están los dos triángulos renales. Ustedes van a ver, hay uno que es el triángulo renal posterior superior. ¿Qué tengo? Está ubicado, miren, la reja costal y la columna vertebral. Ahí, en ese punto, es el triángulo renal posterior superior. Reja costal, columna vertebral.
Y más abajo está el pequeño triángulo de Petit, que es el inferior posterior. Entonces van a ver y leer un poquito cómo está compuesto ese triángulo, cuáles son los tres elementos del triángulo de Petit. Muy bien, en Montenegro, en ese triángulo renal posterior, yo puedo hacer de dos maneras. Uno, en inspiración, Andrés, hacer esto, otra vez, buscar sensibilidad. Lo otro es que yo puedo hacerlo individualmente, colocando una mano en la región anterior y la otra en el punto ureteral posterior, y en inspiración, siendo que estoy buscando sensibilidad. Golet. Perdón. Perdón. Baja ese lado y yo aquí igual. Punto ureteral posterior, anterior, superior, y punto ureteral posterior, inferior, y en inspiración, otra vez, eso es Golet, ¿vale? En el triángulo renal posterior, puedo hacer con un puño, no es que le voy a desprender el riñón, ¿no? Hay que ser cautos, hay gente que es bien tosca, ¿no? Solo un golpe seco, miren. Puño percusión. Si duele, el paciente salta, pilonefritis, nefrolitias. Y Giordano es con el borde cubital, solo esto. Listo. Gracias, Andrés. Y generalmente en las instituciones, por ejemplo, para hacer este examen genital, a uno le colocan una mesita al lado que se llama una mesa de Mayo, 50 por 50, puede subirla, bajarla, la auxiliar o la jefe le pone un campo estéril encima y ahí van a colocar todas estas cositas. El espéculo que viene, esto pues ya no se usa, esto, pero es el mejor para utilizar, vienen desechables, una bolsita abren, y los guantes también vienen en unas bolsas así, que abren como un sobre, que vienen entalcados y son estériles. La idea es que los dedos entren completamente para que hacer un buen examen. Entonces, el examen genital en la inspección, lo primero que tú tienes que ver es el vello púbico. El vello púbico tiene una instauración en la mujer de un triángulo de base superior. Culturalmente, la mayoría de las mujeres se rasuran. Yo lo que digo es, a los pacientes, les digo a las pacientes, trata de dejarte un pequeño triangulito abajo, cuidado, pero ese triángulo piloso te protege de secreciones que caigan a la vagina. Ese vello está por algo. Entonces, yo a la mujer sí le digo, no te rasures completamente. No es lo más recomendable. En el hombre sí no tiene mayor. Listo. Entonces en el vello púbico hay dos patologías que son frecuentes, la pediculosis y la escabiosis. Pediculosis es piojo. La gente vulgarmente le dice piojo ñato, le dice carranchín, eso depende del estrato, ¿no? Pero es una pediculosis, es un piojo, ¿no? Y está ahí, se lo observa. Y eso produce prurito y produce un ardor inmanejable. Entonces ya es fácil a veces dar con los pacientes que tienen eso. La escabiosis es un parásito que labra la piel y se ve la escoriación del labrado igual. Puede producirse por contacto sexual en la posición del misionero o puede producirse por utilizar ropa prestada. Hay gente que se presta la ropa. Pues costumbres también, ¿no? Yo digo que es más en las mujeres que en los hombres, pero también puede ser que has estado en una casa, que te tocó quedarte y ahí había cualquiera de esos dos elementos. También puede suceder. En los hombres es frecuente, cuando están en un equipo de fútbol y los uniformes se los lleva a tal persona para lavarlos y muchas veces no los lavan y al otro día le toca a otra persona igual, se puede entrar allí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿qué más podemos mirar aquí? En la región inguinal puede haber tiña, infecciones por hongo, eritema, un enrojecimiento terrible con ardor y prurito. Es muy frecuente en las mujeres que tienen flujo vaginal por Candida albicans y sale y produce ese eritema acá. Pero también sí puede ser no necesariamente vaginal, sino por sudor en estas zonas. Luego bajas y observas, por eso aquí pues tocar adenopatías. Las adenopatías inguinales se pueden aceptar hasta 2 centímetros. Más de 2 centímetros son patológicas, generalmente de enfermedades genitales. Bajas y encuentras el clítoris. El clítoris es el órgano eréctil de la mujer, es mejor no palparlo, se lo debe observar. Luego pasas a los labios mayores y menores. Ahí entre los labios mayores y menores hay una patología frecuente que se llama la bartolinitis. Hay una glándula que se llama glándula de Bartolini. Está ahí. Se puede inflamar, infectar por contacto sexual. Y se vuelve una masa dura, dolorosa, insoportable, que produce fiebre y dispareunia, dolor al coito. Y pues el tratamiento es bartolinectomía. Hay que quitarle el tratamiento antibiótico a la paciente y a la pareja. Luego, en la parte inferior, vas a ver, esto se llama periné, es donde termina el borde de la vagina hasta el ano, se llama periné. Si tú ves que la mujer es de pelvis estrecha o que es el primer bebé, generalmente si esta es la abertura de la vagina, se puede desgarrar
el borde inferior del periné y desgarrar el esfínter anal, que es grave, porque esa es una reconstrucción peligrosa. Entonces, ¿qué hace uno? En el momento que está la bebé así, la vagina ya así, yo cojo una tijera de material sin colocarle anestesia, porque en ese momento la señora no siente nada. Ahí sí hay pérdida de la sensibilidad por la compresión. Entonces aquí está el borde de la vagina y con la tijera, en el momento que está la contracción, cortas ahí, lateral, así miren aquí, en esta forma. Eso se llama episiotomía. Y lo que estás evitando es que se desgarre el esfínter anal. Luego viene el problema de la reconstrucción de lo que usted hizo. Se llama episiorrafia. Ese corte que ustedes hicieron, yo lo miraría, si aquí está la vagina, el corte está como este ángulo de mi mano, así. Y el corte viene desde adentro de la vagina. Cogió mucosa vaginal, cogió músculo y cogió piel. Entonces usted lo que tiene que hacer es reconstruir eso, se llama episiorrafia. Entonces coges el ángulo allá, la tienes que abrir y mirar con sangre y todo eso. Eso es complicado. No lo estoy asustando, pero bueno. Coges el primer ángulo acá, ¡ching!, con catgut, y empiezas a cerrar la mucosa de la vagina hasta llegar al borde de la piel. Ahí, como está acá abajo abierto el músculo y el tejido celular subcutáneo, tienes que coger puntos de afrontamiento del músculo para cerrar ese hueco. Y luego cierras piel. Ese es el éxito. Pero hay médicos que no lo hacen bien. Entonces la mujer va a quedar con el tiempo con una vagina amplia. Y eso se llama vagina complaciente. Porque la señora va a tener tanta abertura en la vagina que no va a sentir absolutamente nada en sus relaciones sexuales. Y se va a acordar de usted toda la vida. Pero afortunadamente, pues claro que no todas las personas tienen. Hay vaginoplastia, que lo hacen los urólogos plásticos o cirujanos plásticos. Pero pues gente de escasos recursos no tendrán la oportunidad de eso. Entonces ahí vienen las separaciones. Que la pareja, la señora dice yo no siento nada y el hombre tampoco, entonces se separan. Y el problema fue de ese médico que hizo mal. Tienen a lo que tienen. Listo. Luego vamos a pasar a la especuloscopia. Este aparato se llama espéculo, miren. Esto es lo que yo alcancé a utilizar cuando era interno. Yo alcancé a utilizar estos, de acero inoxidable, no había desechables. Esto, igual que el material de cirugía, se metía un aparato para desinfectar y todo, y lo volvía a utilizar. Este aparatico tiene dos valvas, miren, una superior e inferior, yo digo que es un cuello de pato, tiene un manubrio y tiene un fijador con una llavecita. Entonces, la forma de coger el espéculo es de esta forma. Miren. Hasta en eso hay que tener un poquito de elegancia, ¿no? ¿Qué tal yo cogiendo el espéculo así? Claro. Entonces, bien, ¿sí? Listo. Le explicas a Lucrecia. Entonces, Lucrecia, voy a introducir este aparatico, vas a sentir un frío. Colocas y lo vas a introducir de lado. Con esta mano abres los labios y con esta introduces. Toma un poquito de aire, Lucrecia. Introduces despacio, suave, y luego en determinado punto lo volteas. ¿Sí? Lo volteas. Ahí lo fijo. Es decir, voy a abrir las dos valvas. Abro para ver el cuello, miren. Lo fijo. En los desechables hay un ganchito. Quiero que ustedes pasen y miren que yo tengo el éxito está en que las valvas, el cuello quede entre las dos valvas. Miren, alguien se acerca si quiere, por favor. Pero sin susto, tranquilas. Al hombre con la luz aquí circular. La idea es que quede quito el seguro, aflojo. Por Dios, no lo vayan a sacar abierto. Sí, lo abierto, porque es que uno ve cosas. Pues ahí está abierto. Y Lucrecia, lo voy a retirar, lo vuelvo a colocar en la posición de lado, miren. Y ahí lo retiro. ¿Listo? Suave. Hay algo que aquí se hace, yo sé que hay personas que no tienen estómago para eso, pero que hay que hacerlo. Hay que oler. Eso sale con flujo y oler y puedes dar un diagnóstico. De gardeniela, sobre todo tricomoniasis, que huele a pescado podrido. Es un olor desagradable, pero uno como médico pierde ese sentido de tener asco por las cosas, porque si no, pero es terrible. Está un médico haciendo examen vaginal y vomitándose ahí. Sí, ¿no? Puede suceder, les digo, porque son cosas. Bueno, aquí en la mesita de mayo había quedado el cosito que la enfermera abrió. Para no contaminar, yo lo vuelvo a meter en esto y ya lo pueden desechar. Aquí yo les quité el espéculo, pero yo ahí podía aprovechar para hacer citología. Ustedes van a pasar un kit. Miren, esto es para introducir en el endocervix. Hacen esto y en la plaquita. Y esto es para el exocervix. Esto. Puedes colocar dispositivo intrauterino. Y luego vamos a hacer el tacto vaginal. Profe, se hace primero antes el tacto y luego la especuloscopia. Pues a veces hay gente que hace... la enfermera te va a lubricar con glicerina los dos dedos.
¿ya? Como es un tacto bimanual, yo no sé si van a poder mirar ustedes acá, pero mi mano izquierda, que no es la dominante, la coloco sobre la sínfisis púbica y hago presión. Y luego con este tercer dedo abro los labios mayores, introduzco, este dedo lo doblo, el pulgar, introduzco el índice y luego el otro, el tercer dedo, y me voy al fondo. Les voy a pedir un favor, ahora que hagan el tacto rectal, no hagan fuerza, porque ahí está el cuello, ustedes lo vieron, y si ustedes hacen fuerza lo sacan de allá y ya no podemos tocar. Suavecito. Entonces, ¿qué voy a hacer allá adentro? Es que no me dejó abrir un cuellito chiquito por fuera. Con este dedo paso alrededor del orificio del cuello, viendo el borde, si es irregular y todo. Si el orificio está cerrado o abierto. Y ahí hago una maniobra que se llama la maniobra de Frankel. Frankel, con K. Cojo el cuello entre mis dos dedos, miren, y movilizo el cuello. Positivo, doloroso para EPI, para salpingitis, embarazo ectópico. Y luego, miren lo que voy a hacer, ya adentro. Voy a palpar los anexos, los fondos de saco de Douglas. La mano que estaba aquí la paso hacia el lado derecho. Y miren que mi mano rota, miren cómo se coloca, así. Y hago presión ahí sobre este lado, fondo de saco derecho. Positivo para un quiste, un biosalpinx, un embarazo ectópico. Cambio de mano, de lado, perdón. Fondo de saco de Douglas, para EPI, ¿correcto? ¿Alguna duda ahí? Listo. A ver hernias, igual que la mujer. Y luego pasamos ya al dorso del pene. El dorso del pene tiene una zona muy vascularizada, con muchos folículos pilosos, el glande tiene un gorrito que se llama prepucio y que muchas veces es muy largo. Si tú retraes el prepucio, en algunos pacientes lo puedes hacer, en otros no, vas a revisar el glande, la cabeza del glande, la uretra y el surco balano prepuciano. Hay pacientes que no tienen, que el prepucio no baja, eso se llama fimosis. Y en algunos fimóticos, a veces el prepucio ahorca el pene. Eso se llama parafimosis y es una urgencia porque ahorca el pene, lo puede colocar hipóxico, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Fimosis, parafimosis. El prepucio, si es muy largo, dicen prepucio redundante. Hay una enfermedad muy frecuente aquí, aparte de las ETS, que se llama balanitis crónica, que es un eritema, un enrojecimiento, pero muy grave a nivel del surco balano prepucial y que se produce generalmente en hombres que tienen pareja normal, tienen su vida sexual normal, pero que él se ha dado cuenta que cada vez que tiene relaciones le aparece eso. Revise bien el prepucio, si es un prepucio muy largo, y revisen el frenillo del prepucio. El prepucio tiene un elemento fibroso que detiene. Entonces, cuando ese frenillo es cortico, cuando un pene está laxo no tiene problema. Cuando el pene está erecto, el pene no queda totalmente alineado, sino que queda así. Cuando un pene tiene eso, al entrar en la vagina, el roce permanente hace que se produzca esa balanitis. Y no es nada más grave, sino que como está rozando y la mujer tiene su flora bacteriana, lo contamina y se produce una balanitis crónica. Tratamiento: circuncisión con frenilectomía y el paciente queda curado de por vida. Veo la ubicación de la uretra. Si la uretra está normal, es uretra normal, pero si está acá arriba se llama epispadias y si está acá abajo, hipospadias. El paciente tiene que orinar en hipospadias sentado y pues parado, sí, complicado el que tiene epispadias porque tendría que ponerse tapar con la mano para poder orinar. Eso se corrige con cirugía. Tenemos las úlceras a nivel del glande que están el chancro sifilítico y el chancro del Ducrey. Uno es sucio, el otro es limpio. Tenemos la secreción por la uretra, que es uretritis gonocócica o clamidia. Luego pasamos a los testículos, mirar que los dos testículos estén en su bolsa. Si no están, ausente un testículo se llama criptorquidia. En los niños hay que ver hasta los 5 años si baja o no desciende, porque si no hay que operarlo. Criptorquidia, la cirugía se llama orquidopexia, para fijar el testículo. Puede haber varicocele, varices en las dilataciones varicosas. Puede haber líquido en la bolsa escrotal, eso se llama hidrocele. Y puede haber tumores, entonces hay que palpar. ¿Cómo palpa uno el testículo? Fija con una mano y con la otra toca así, desde el epidídimo hasta toda la bolsa. Acuérdense que el derecho está un poquito más arriba que el izquierdo. Y si hay tumor, pues una más a pensar en cáncer de testículo, que es muy frecuente aquí en Pasto. Eso es todo. Y luego vamos a hacer el tacto rectal. Para el tacto rectal, al paciente, yo lo que hago en mi práctica, lo que he hecho siempre es que al paciente primero le advierto que le voy a hacer un tacto rectal, porque si no, es como tenaz, se siente violado el paciente si dice, pues si le voy a hacer un tacto rectal, mejor que venga preparado mentalmente. La posición para el tacto rectal depende. Hay urólogos que lo hacen en esta posición, de cúbito dorsal, le hacen recoger las rodillas y el urólogo hace el tacto rectal. Hay otros que colocan de lado
Yo lo que hago es colocar al paciente en genuflexión, hincado, y queda uno más fácil para hacer. Igualmente hay que lubricarse, hay que lubricar solo el índice. El paciente ya llega preparado, ya le has pedido antígeno prostático y todo, pues no va a cambiar con el tacto. Entonces, en esa posición, uno lo que hace es abrir con la otra mano, lubricar un poquito el esfínter anal, introducir el índice. Hay que valoras el esfínter, la tonicidad del esfínter, si hay masa, si hay hemorroides y todo, y luego pasas a valorar la próstata. Está en la uretra peniana, y entonces siempre la próstata va a estar, dependiendo de donde tú la toques, donde ubiques, como hagas el tacto, pues la próstata va a estar ahí, ¿no? Entonces si está acá, lo vas a tocar abajo. Entonces al hacer el tacto rectal, la próstata, y vas a tocar dos lóbulos como una mandarina. Dice, mira, ahí lo toca uno. Si está aumentado de tamaño, si está doloroso, si está rugoso, como tenemos allá, pues es un pensar en un cáncer prostático. ¿Listo? Pregunta, chicos.